SER Podcast. Ha pasado casi medio año desde que entró en vigor la ley de eutanasia en España y casi medio año después, una mujer se ha suicidado este fin de semana en Zaragoza. Se ha tenido que tirar por la ventana, desesperada porque no atendían su solicitud para que le aplicaran la eutanasia. Tenía 83 años, se llamaba Emilia, una luxación de cadera la obligaba a permanecer en la cama con un dolor intensísimo. Ella pidió la eutanasia, dio todos los pasos que tenía que dar, lo hizo todo dentro de la ley, pero ni su médico de cabecera ni su centro de salud tramitaron la petición y tras 4 meses intentándolo, Emilia se ha suicidado este fin de semana, según ha denunciado la asociación Derecho a Morir Dignamente. Consuelo Miqueo es miembro de esa asociación y ha estado en la ventana. En principio es una ilegalidad flagrante. El día 8 de julio fue su hija a presentar la solicitud por ella a su médica de cabecera. Ya tenía su documento de voluntades anticipadas, que en Aragón incluye la expresa la solicitud de eutanasia en el caso de que hubiera perdido las facultades mentales. No era el caso. Ella estaba muy lúcida, una inteligencia viva y, como decía ella, la cabeza es lo único que me he perdido, ¿no? Pero aún así no hubo forma de que esta mujer que estaba lúcida pudiera morir como ella quería, con la dignidad a la que tenía derecho por ley. Radio Zaragoza, Esther Orera, buenas tardes. Buenas tardes. Emilia pertenecía a esta asociación y cumplía con todos los requisitos, pero se encontró con la barrera burocrática y la negativa en su propio centro de salud. Hasta allí se fue su hija, 2 veces. Y presentó el papel de acuerdo con la normativa y la médica de cabecera no se lo quiso coger, se asustó absolutamente, discutieron un poco con la hija, sabía cómo estaba todo y se fue a su casa con el documento. No tenía un valor de inicio administrativo del proceso. Pasados los 15 días, que es el de la reiteración de la solicitud de eutanasia, se volvió a hacer el mismo viaje, lo presentó a la médica de cabecera, tampoco se lo cogió, pero ya sabía que no podía irse con el documento en las manos, pidió hablar con el coordinador muy atento, pero tampoco lo cogió. Desde la asociación A Morir Dignamente denuncian que es una ilegalidad y fuentes del Departamento de Sanidad han señalado a la cadena SER que la Dirección de Atención Primaria estaba buscando un segundo facultativo que cursase su solicitud, al negarse su médica de cabecera que objetó. Pero tiene la responsabilidad de pasar la información a otro colega o a la persona coordinadora del centro de salud. Este miércoles Sanidad se reúne con esta asociación con el compromiso de vigilar que se cumplen correctamente los plazos. Vamos ahora con todo lo demás de este lunes en el que se ha presentado ya oficialmente Xavi como entrenador del Barça. Tengo que ser muy honesto conmigo mismo y necesitaba un poco más de margen. Ahora con Jan tengo muy buena relación, la he tenido toda mi vida, creo que lo he dicho muchas veces, es el mejor presidente que ha tenido este club y a partir de ahí ahora es el momento. Me llamó y no tuve ninguna duda. Ahora es el momento, ha dicho Xavi, ya entrenador del Barça, el club que fue su casa y que le ha recibido con los brazos abiertos ante 10.000 aficionados en el Camp Nou. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Xavi ha puesto énfasis en 2 asuntos: el estilo de juego característico del Barça y el orden y la disciplina en el vestuario. Los primeros cambios son los del preparador físico y el fisioterapeuta del primer equipo. Y también hoy primer día de trabajo para la selección de Luis Enrique de cara a esos partidos ante Grecia y Suecia decisivos para la clasificación directa al Mundial. El céltico Brais Méndez ha sido convocado para cubrir la baja de Jeremy Pino. Y no te pierdas, Gallego, esta noche a las 9:30, entrevistón en Hora 25. Imperdible. José Ramón de la Morena en Hora 25, a las 9:30 de la noche. No quiere saber ya nada de los micrófonos, él está con su nueva vida, con su hijo de 8 meses, no quiere saber nada de la radio. Es la primera temporada en la que uno enciende la radio y este señor no está en ninguna emisora en 32 años. Pero esta noche hace una excepción y viene a contarnos cómo es su nueva vida, cómo lo está viviendo. En Hora 25, José Ramón de la Morena a las 9:30 de la noche. Previsión del tiempo, Jordi Carbó. Mucha atención en el Mediterráneo, ya que entre mañana y el jueves tendremos un nuevo temporal de viento del norte con rachas de más de 100 km por hora y las olas en el litoral de Cataluña y la Comunidad Valenciana, en la misma línea de la costa, cercanas a los 3 metros. En Baleares, según avisa la Agencia Estatal de Meteorología, olas de 4 a 6 metros y como el fin de semana algunas alcanzarán los 10 metros. En Baleares, muchas nubes con tormentas que pueden descargar con intensidad y en el conjunto de la península y Canarias el tiempo será soleado, a ratos también con viento y temperaturas parecidas a las de hoy. Ambiente frío esta noche y mañana primeras horas. Durante la tarde de mañana al sol el ambiente será agradable. Empieza Hora 25.
Y vamos conociendo más detalles de esa subida de las cotizaciones que propone el Ministerio de Seguridad Social para rellenar la hucha de las pensiones de aquí a 10 años. Esta tarde hemos sabido que el Ministerio de Escrivá propone subir las cotizaciones un 0,6% y que la mayor parte de esa subida la paguen las empresas. Alejandra de la Fuente. Así es, la reunión de esta mañana entre el Ministerio y los agentes sociales para seguir negociando el mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones ha incorporado una nueva propuesta por parte del Gobierno para aumentar la cotización de un 0,5% a un 0,6% durante 10 años para llenar así la hucha de las pensiones. De este 0,6%, el 0,4% correspondería a la empresa y el 0,2% al trabajador. Los sindicatos no comparten la distribución de la cuota y aseguran que la propuesta del Gobierno debe ser mejorada en términos de suficiencia y en la distribución de la cotización entre empresas y personas trabajadoras. De momento, la COE guarda silencio tras este nuevo encuentro y el Gobierno afirma que la reunión ha sido muy productiva. Las conversaciones continuarán en los próximos días y es que el objetivo es llegar a un acuerdo antes del 15 de noviembre. Y hablando de dinero, lo anunció la ministra de Hacienda en un acto de partido este fin de semana. Que, por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Dicho y hecho. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy lunes la reforma del impuesto de plusvalías que entrará en vigor el miércoles, en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, 15 días después de que el Tribunal Constitucional tumbara el sistema de cálculo de este impuesto que venían cobrando y van a seguir cobrando los ayuntamientos cuando uno compra o hereda, cuando uno vende una casa. A partir de ahora, si un vendedor pierde dinero al vender la casa, ya no tendrá que pagar. Y quien sí obtenga beneficio podrá elegir entre dos opciones para pagar ese impuesto, la que más le beneficie. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno asegura que quien no gane dinero vendiendo su casa no tendrá que pagar impuestos. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. En ningún caso se pagará el impuesto si no se obtiene una ganancia. Por tanto, absoluta seguridad para los contribuyentes. Y si hay ganancia, si sí la hay, entonces hay dos alternativas que en realidad son una. Porque lo que el Gobierno hace es fijar una con valor catastral y unos coeficientes que son realmente los que van a mandar en el 99% de los casos. Para pagar simplemente una cuota sobre los beneficios tienen que ser astronómicos y el valor de catastro tiene que ser insignificante. En cualquier caso, estas son las dos alternativas que se ponen en un movimiento que entra en vigor el día siguiente de su publicación, previsiblemente el jueves, que da 6 meses a los ayuntamientos a adaptar su legislación y que hoy se justifica así, diciendo los ayuntamientos tienen que recaudar para prestar servicios y los ciudadanos pagar los impuestos que les corresponden, no los que no. Y hoy se ha aprobado la ley sanitaria que impedirá nuevos copagos y que corrige algunos desmanes privatizadores a los que abrió la puerta el PP, permitiendo privatizar prácticamente cualquier servicio de la sanidad pública. Ahora la nueva ley pone límites a eso y priorizará el modelo público de gestión directa. Si por cualquier especificidad se necesita incorporar a una empresa privada para que preste un servicio, tendrá que ser bajo justificación expresa y no como hasta ahora que había barra libre para meter ahí empresas privadas. En cualquier caso, ese punto sigue dividiendo a los socios de gobierno. Unidas Podemos quería que se prohibiera cualquier opción de que se incorporen las empresas privadas a prestar servicios en la sanidad pública y por eso han anunciado que presentarán enmiendas cuando esta ley empiece a tramitarse en el Congreso. Dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que a raíz de la ley la fórmula de gestión preferentemente será la pública. Los morados insisten en que no quieren que sea la preferente, sino la única. Teresa Rubio. Lo contempla el acuerdo de gobierno que firmaron Sánchez e Iglesias, donde se recoge el compromiso de blindar el Sistema Nacional de Salud. Y aunque la nueva norma deroga la de Aznar del 97, que fue la que propició modelos como el de Alcira en la Comunidad Valenciana o la gestión de Esperanza Aguirre en Madrid, sí deja abierta la posibilidad de usar recursos privados siempre que se justifique con una memoria desde el punto de vista sanitario, social o económico. Rosa Medel, portavoz de Sanidad de Unidas Podemos. Aparenta cambiar para que todo siga como antes, es decir, privatizaciones, desviación de dinero público al negocio privado y beneficios empresariales por encima de la salud de los ciudadanos. Tras una pandemia, la ciudadanía quiere una sanidad pública de calidad y eso solo lo hace la gestión pública directa. Unidas Podemos va a presentar una enmienda a esta norma para blindar la sanidad. Son los centenares de personas que están agolpados ahora mismo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia intentando entrar en la Unión Europea.
La tensión va a más y tanto el gobierno de Polonia como Bruselas acusan al presidente bielorruso Lukashenko de usar a todas estas personas como una forma de meter presión a Bruselas por las sanciones que le han impuesto a él, a Lukashenko, por su deriva autoritaria. Europa acusa a Lukashenko de empujar a los migrantes a la frontera polaca para desestabilizar a la Unión Europea. Y las autoridades polacas acaban de anunciar medidas de refuerzo de la frontera porque ha habido incluso enfrentamientos con la policía y calculan que hay 10.000 personas preparadas para cruzar en cualquier momento. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay enorme preocupación en Bruselas. Polonia no ha pedido nada a la Unión. Frontex podría ayudar, pero para eso necesita una demanda nacional, demanda que no se ha confirmado. En Bruselas mantienen que esta es una crisis de política exterior, confían en que se pueda resolver con las sanciones a Bielorrusia y cruzan los dedos porque un incidente militar en la frontera entre Polonia y Bielorrusia podría tener trágicas consecuencias también para la Unión y crear una crisis internacional de amplias dimensiones que aquí, es evidente, nadie desea. Por cierto, Griselda, están reunidos allí ahora mismo los ministros de Economía y Finanzas del Euro, una reunión en la que la vicepresidenta española Nadia Calviño ha dicho que España confía en recibir antes de Navidad los próximos 10.000 millones de euros correspondientes al Fondo de Recuperación Europea. España ya recibió en agosto un adelanto, al igual que el resto de países, y este va a ser el primer desembolso condicionado a que se cumplan algunas reformas, entre ellas la laboral. Bueno, la reforma laboral va a jugar para enero, pero es evidente que visto desde Bruselas es imprescindible que esté muy avanzada para poder dar esa primera desembolso de dinero condicionado. Los hitos que se han fijado, las condiciones para este diciembre están cumplidas. Así lo ha dicho la vicepresidenta, que ha mantenido varias reuniones y afirma que España va a ser la primera en pedir y recibir el dinero. La escuchamos. Pues en estos días yo espero que hagamos la solicitud del primer pago de esos 10.000 millones de euros que esperamos lleguen antes de final de año. Estamos terminando los procedimientos formales para poder hacer esa solicitud y yo creo que España será de hecho el primer país que solicite el pago correspondiente al plan de recuperación, gracias a que ya tenemos cumplidos efectivamente los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral. Son 10.000 millones, mucho dinero para una vicepresidenta que también hoy ha mantenido reunión con la comisaria Vestager con el objetivo de conseguir luz verde a las ayudas para la industria para el próximo plan del automóvil. Hora 25. Aimar Bretos. La Fiscalía pide a la jueza que mande a la cárcel a las 12 personas detenidas este fin de semana por forzar el viernes un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma para entrar de forma ilegal en España. A medida que pasan los días se van conociendo nuevos detalles de aquella peligrosísima maniobra migratoria. El plan se organizó a través de un grupo de Facebook en Marruecos y consistía en que un pasajero, el supuesto cabecilla del plan, que además ya había sido detenido en España el año pasado, que ese pasajero fingiera, como hizo, un problema médico para que el avión que cubría la ruta Marruecos-Turquía aterrizara de emergencia en el aeropuerto de Palma y en cuanto aterrizó todos se fugaron del vuelo. Por eso la Fiscalía les acusa, entre otros delitos, de sedición, que puede acarrear de 8 a 10 años de cárcel. Y aún se busca a otras 9 personas que se fugaron al aterrizar el avión. Radio Mallorca, Chus Navarro. Efectivamente, continúa esa búsqueda. Por otro lado, la Policía Nacional ha confirmado que existe una vinculación entre el aterrizaje de emergencia del vuelo de Air Arabia, del que 21 personas huyeron el viernes en Palma, con un grupo de Facebook que aúna a miles de jóvenes marroquíes. Fuentes de la investigación confirman que existe un nexo entre lo que ocurrió en el aeropuerto de la capital balear y una publicación del pasado mes de julio en la que se narraba un plan para llevar a cabo una acción como la que terminó sucediendo. También hemos sabido que el pasajero que provocó la emergencia médica en el aeropuerto ya fue detenido en España. En 2020 fue arrestado por daños y resistencia a la autoridad. Autoridades de las islas coinciden en que los protocolos se tienen que revisar para que no vuelvan a producirse episodios similares a los del viernes. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Es Isabel Peralta, la líder de la organización falangista Bastión Frontal, que habló así como enemigos los judíos en una manifestación de homenaje a la División Azul en enero de este año. Se acordarán de que primero se abrió una investigación, el juez la archivó y la Fiscalía recurrió ese archivo. Bueno, pues hoy el Ministerio Público ha vuelto a denunciar a esta mujer, a Peralta, esta vez por fomentar el odio ahora contra los inmigrantes durante una concentración en mayo frente a la Embajada de Marruecos. La Fiscalía acusa a Peralta de apremiar a la violencia contra los marroquíes con frases como: la llegada masiva de inmigrantes acaba con nuestra cultura, eso no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que nos
nos invadan, muerte al invasor. Hora 25. Aimar Bretos. Pues bueno, a través de una serie de personas, que quede claro que nada tiene que ver con la política, ni nada tiene que ver con el Partido Popular, sino a título personal, pues queríamos hacer proyectos empresariales. Esos proyectos empresariales a título personal de los que hablaba Albiol, en realidad eran un poder que tenía para operar con una empresa en el paraíso fiscal de Belice, y han terminado llevándose por delante al alcalde de Badalona, ya exalcalde. Una moción de censura ha apartado hoy a Xavier García Albiol de la alcaldía de la cuarta ciudad de Cataluña, que era la mayor que gobernaba el PP en esa comunidad. La alcaldía la recupera el PSC en un gobierno compartido con otros 3 partidos. Albert Prat. El PP ha perdido hoy su gran y único bastión en Cataluña cuando falta año y medio para las municipales. El partido sabe lo que significa esto porque solo le quedan aquí en esta comunidad 2 pueblos de 500 y 1000 habitantes. La oposición en Badalona ha aparcado los giros de guión para consumar una moción de censura que ha sobrevolado desde que Albiol recuperó el cargo. La actitud del alcalde saliente ante estos hechos ha sido lamentable, muy poco ética e irrespetuosa con los vecinos. Pero hoy se acaban las mentiras. El nuevo alcalde Rubén Guijarro del PSC ha pedido altura de miras y se ha llevado el apoyo de toda la oposición. Gobernará con los comunes, Esquerra y Junts. Albiol ha cargado contra esta operación, dice que se ha orquestado en los despachos y ha desafiado a sus adversarios a ganarle el pulso en las urnas. Hoy se inicia una nueva etapa. Estos meses van a ser difíciles. Pero también os digo una cosa, es el primer día de la cuenta atrás. Eso sí, si la justicia le permite. Albiol no está investigado por los papeles de Pandora, pero sí lo está por otra causa, por varios delitos de corrupción, y eso le podría bloquear su carrera electoral. Se queda el PP sin la principal ciudad que gobernaban en Cataluña, mientras en Madrid sigue la batalla interna en el partido por el control del PP regional. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida van a coincidir mañana en la misa de la Almudena. Es un encuentro con mucha amiga porque fue Almeida quien le propuso a Ayuso en una cena activar una tercera vía, que no sean ni Ayuso ni él, ni Ayuso ni Almeida los que se hagan con el poder orgánico, sino que sea una tercera persona y se termine así este ruido interno que ya los varones territoriales del PP están empezando a decir que les molesta. Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía, ha dicho claramente este fin de semana que quiere que se acabe esto porque perjudica electoralmente a la marca PP. No parece que Ayuso esté por la labor de renunciar a la presidencia del PP de Madrid. Hoy les estamos contando en la SER el as en la manga que se guarda la dirección nacional del partido en caso de que se agrave la crisis, que es nombrar una nueva gestora para el PP de Madrid y retrasar el congreso que Ayuso quiere celebrar cuanto antes. Mariela Rubio. Así es el botón nuclear, un último recurso en caso de que la situación aboque a un choque de trenes y también una baza de la Dirección Nacional para empujar a Ayuso a un acuerdo. Una baza que de momento no está encima de la mesa de Génova, pero que fuentes del PP recuerdan que está a la disposición de Pablo Casado. Si Ayuso y los suyos esgrimen que el congreso debe ser como tarde en marzo, porque es cuando dicen que caducaría la actual dirección, Casado puede entonces responder con una nueva gestora, es lo que dicen fuentes al más alto nivel del PP de Madrid. Esto no solo permitiría a Génova seguir manteniendo el control del partido, sino que daría a Casado el manejo absoluto de los tiempos en la batalla madrileña. Desde el entorno de Díaz Ayuso reconocen que son conscientes de que esa posibilidad existe, pero consideran que sería un escándalo que la militancia no iba a aceptar. En este contexto, Pablo Casado y la presidenta madrileña van a evitar coincidir en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha, donde Ayuso va a participar el sábado en una mesa junto a otros presidentes autonómicos y Casado tomará la palabra el domingo. En Francia, la Conferencia Episcopal va a vender parte de sus bienes para indemnizar a las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia. Una comisión independiente ha cifrado en más de 300.000 los casos de abusos desde el año 1950, aunque los obispos franceses no han precisado todavía cuánto dinero necesitarán para hacer frente a esas indemnizaciones. Corresponsal en París, Sara Canals. Buenas tardes. Por ahora no hay una estimación, pero teniendo en cuenta la cantidad de víctimas a las que hace referencia el informe, la cifra podría llegar a ser millonaria. Así que tras una semana reunidos en Lourdes, en su habitual asamblea plenaria, los obispos de Francia han acordado por votación vender parte de sus bienes y, si hace falta, recurrir a préstamos. Han descartado, eso sí, aceptar donaciones de los fieles. Entre otras medidas, también se ha decidido crear una instancia independiente para atender y estudiar las demandas de indemnización, habilitar grupos de trabajo para luchar contra la pederastia o verificar de forma sistemática los antecedentes penales de clérigos y laicos que tengan que trabajar con menores. También le han pedido al Papa Francisco que envíe equipos a Francia para examinar en qué han fallado las diócesis a la hora de proteger a sus menores. Y el otro polo de la actualidad internacional está en Nicaragua tras el fraude electoral de este domingo a mayor gloria de Daniel Ortega. No ha habido
ningún tipo de verificación. No tienen ninguna garantía para el Gobierno de España, como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Es el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, sobre unas elecciones que se han celebrado con prácticamente toda la oposición encarcelada o en el exilio. El régimen de Ortega se atribuye un 75% de apoyo, un supuesto 75% de apoyo, pero prácticamente nadie, salvo Rusia, Venezuela y Cuba, prácticamente nadie, ningún organismo a nivel internacional reconoce las elecciones como válidas. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha dicho esta tarde que considera estas elecciones nicaragüenses antidemocráticas y anuncia vía comunicados que pondrá más sanciones al gobierno del país. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Y cuando el volcán se apague, ¿qué pasará? Es mejor empezar a pensarlo ya, al doblar el hito de 50 días continuados en erupción. Y cuando la virulencia del centro de la Tierra parece empezar a apaciguarse. Es mejor pensarlo, porque nada es evidente. Ni siquiera es evidente si aprenderemos algo. ¿Qué pasará? ¿Continuará el flujo de visitantes a La Palma? ¿Seguirán las visitas de los políticos para cotejar la prometida cobertura de las necesidades sociales de emergencia? ¿Se apagarán también en las pantallas los dramas de familias, maestras, plataneros violentados por los piroclastos? ¿Volverán los sobrios y sólidos periodistas locales a ser pasto del olvido? ¿Qué quedará sin el fuego en medio de la noche? ¿Qué estándares de interés emplearemos para dispensar atención informativa y solidaridad humana? Las habituales catástrofes naturales, como las inundaciones, mucho menos icónicas, pero mucho más mortíferas, ¿recibirán similar pasión narrativa y amplios minutajes parecidos? ¿O bien quedará como excepción la dura aventura humana envuelta por la fascinación del fuego, subrayada por la hipnótica atracción de la belleza desgarrada, ahondada por la adicción que procuran los misterios incontrolables? ¿Merecerán las tragedias más vulgares algo más que un rincón de telediario? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.